¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Jesús y este es tu canal FLD Life. Pues ahora, amigos, ahora vamos a arreglar un problema, los cuales los que me siguen en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, se dieron cuenta que viene siendo los wipers. Si se dieron cuenta, tuve un problema que me dejó de funcionar. Ahora les muestro por qué. Bueno, amigos, pues aquí les muestro lo que me pasó. ¿Qué me pasó? Que aquí esto tiene como unos dientes, los cuales se barrieron, y también se barrió la rosca esta. ¿Cómo solucioné? Pues bien fácil, amigos. Simplemente lo puse en posición más o menos donde él va, y después de ponerlo donde él va, le puse una, como pueden ver, una rondana de presión, y le puse el tornillo. Pero también le adherí Crazy Glue, amigos, Crazy Glue, y lo dejé secar por un tiempo. Eso solo fue de emergencia, amigos. Se los paso por si tú te encuentras en la misma situación, puedes hacer eso. No lo vayas a limpiar, vas a ver que va a haber un poquito de metal a causa de que eso se barrió. No lo limpies, ese mismo metal va a servir para que él pegue. Lo único que tienes que hacer es echarle cola loca, ponerlo, apretarlo y no tocarlo por un rato, una media hora, una hora más o menos, y te va a solucionar. Que eso fue como yo solucioné este problema estando en la carretera, pero ahora lo vamos a arreglar bien. Para arreglar el problema, amigos, vamos a tener que cambiar dos cosas, que va a ser el bracito y esta pieza, para asegurarnos que quede todo bien. Y de una vez vamos a cambiar el brazo de aquel lado también. Ya tengo los brazos nuevos, vamos a tener que instalarle este cover otra vez, lo cual pues a lo mejor se los hago en otro video para no hacerlo largo. Vamos a ver si los puedo incluir aquí, no lo sé. Vamos a empezar porque si no, mucha plática y poca acción. Bueno, amigos, primero, antes que nada vamos a quitar la barra que está aquí arriba, no sé si la puedan ver, que es la que mueve todo el mecanismo. Vamos a quitarla haciéndole un poquito de palanca y debe de salir fácilmente, se supone. Ahí está, ya sacamos el mecanismo. Ahora vamos a quitar los tornillos. Ups, sorry. Un tornillo, una tuerca, perdón. Y pues ya prácticamente está flojo, solo hay que desconectar la manguerita de los wipers, le jalas y listo. Ahora el problema va a ser sacarlo, porque hay que trabar primero los wipers, el cual me esquipié ese paso, y también me esquipié ese paso de quitar el wiper. Y pues también que tengo la visera grandísima, y pues la cual estorba un poco, pero ya lo logramos hacer. Ahora que lo instalemos, lo vamos a poner pieza por pieza para que sea más sencillo y ustedes vean todo el proceso. Así que pues bueno, voy por las piezas y ahorita le seguimos. Ok, amigos, te voy a mostrar aquí. Quitamos los wipers, sencillo. Ahorita te voy a explicar por qué es tan sencillo quitar estos wipers. Este wiper es un wiper Rain X moderno. Si tú no lo sabes, estos wipers de estos camiones y de los clásicos llevan otro tipo de wipers. Yo adapté estos para que sean más modernos, para que sea más fácil de conseguir. Estos los compré en la Walmart, por ejemplo. Y para poder hacer eso ocupas este adaptador. Este adaptador yo lo tengo, si te interesa yo lo tengo. Puedes ir a mi tienda americantruckingleague.com y ahí te voy a poner, aquí te voy a poner en el video el link para que vayas y lo compres. No tengo muchos pares,
Así que si te interesa, no tardes en comprarlo. Y pues bueno, si tuviéramos un wiper regular, hay que igual quitar este tornillo y se guarda. Este tornillo es para el wiper, o en este caso el adaptador. Ya lo quitamos, ya tenemos el bracito. Ahora pues también hay que salvar esta pieza de metal, de acero inoxidable, que pues es un lujo, en realidad es un lujo. Vamos a salvarla para poderla poner en el siguiente brazo. Entonces pues ahorita dejen ver cómo la voy a quitar y ahorita seguimos. Bueno amigos, miren, ya quité el tornillo, como pueden ver. Ya también quité la otra pieza, pero lo que les quiero mostrar es esto: el poder de la cola loca. Como les dije, esto fue de emergencia y está súper pegado. Ahorita voy a agarrar un martillo y le voy a dar de golpes, a ver cuántos golpes aguanta para poderlo despegar. Vamos a ver, dijo el ciego. Bueno amigos, en realidad no ocupó muchos golpes, pero les quiero enseñar el poder de el Crazy Glue. Como les iba diciendo amigos, miren el poder del Crazy Glue, de la cola loca. Le volvió a moldear, si ustedes pueden ver allí, los dientes de esta pieza aquí, por lo cual si yo la meto ahora, pues va a atorar. Miren, tiene grip, como dicen, y eso que no lo he apretado. Entonces por lo tanto, pues la cola loca es una herramienta muy importante que a ti no te puede faltar. Ahora vamos a poner todo para atrás amigos. Solo les quería mostrar ese pequeño truco, se puede decir así. Y pues bueno, vamos a continuar. Ok amigos, aquí está la pieza nueva. Enfoquen. Ahí está el número de parte, no sé si lo puedan ver bien. Ahí está. Esa la compré original en el dealer de la Freightliner. Esta no. Esta cuando la compré vino con la base. Esta no. Entonces, ¿cuál será mejor? No lo sé. Solo sé que esta no me duró mucho y esta la compré en el dealer. Pero bueno, ahora vamos a tener que cambiar, más bien quitar esta pieza y poner esta. No me acuerdo si en el último video que les hice respecto al tema ya se los mostré, pero esto es súper sencillo amigos. Pues simplemente hay que aflojar esta tuerca y meter la pieza nueva allí, lo cual pues no es muy difícil, pero si no sabes el proceso pues es súper fácil. Solo hay que quitar esta tuerca. Vamos a hacerlo para que veas cómo se hace.
Eso era todo, amigos. Ahora vamos a poner esta pieza más o menos solo en su lugar para que no vayan a perder las piezas. Ponemos esa tuerca y presentamos ese tornillo nuevo. Asegúrense que entre derechito. Y ya, pues ahora a instalar esta pieza en el firewall, en la pared de la cabina. Vamos para allá. Y también tienen que hacerlo con mucho cuidado. Como vieron en el otro video que les hice al respecto, esto es una plaquita que está por dentro y está suelta. Entonces que si le empujas se va a ir hacia adentro. Lo que yo voy a hacer, como pueden ver aquí, lo voy a poner una tuerca para ya evitar que se vaya para adentro. Y ya después ponemos la otra. Otra cosa que tengo que mencionar, usualmente tiene 4 tornillos, pero en este caso se me rompieron 2. Entonces ya solo le vamos a poner 2. Pero así va. Ahora vamos a apretar. Bueno, amigos, ahí parece que ya quedó, como pueden ver. Pero esos tornillos los voy a quitar. Le voy a poner unas tuercas, perdón, unos washers, unas rondanas, para que me quede más afuera y apriete mejor. ¿Por qué? Porque estos ya están un poquito viejos y no está apretando bien. Entonces déjenme buscar unas rondanas y para proceder. Ok, amigos, pues tratamos de hacer esa obra de caridad de ponerle una tuerca de presión y desafortunadamente se quebró el tornillo. El plan B sería hacer un hueco y ponerle por mientras mínimo 2 tornillos de ¿cómo se llama eso? Self tapping, de los de punta de broca, para resolver esta situación. Ahorita no me voy a preocupar por eso. Eso lo vamos a hacer más adelante. Ahorita lo que me preocupa es terminar de poner todo el mecanismo. Vamos a proceder. Y pues bueno, pues lo primero que vamos a hacer es conectar lógicamente el linkage, el brazo de los wipers aquí. Vamos a ver si aquí tengo unas pinzas, si con estas lo puedo hacer, si no dejen buscar otras pinzas para hacer que entre en su lugar. Eso era todo, ya el brazo quedó en su lugar. Ahora vamos a proceder a poner el de los wipers y seguir adelante. Bueno, amigos, aquí está el bracito que yo compré. Este es el número de parte, este es el lugar donde lo compré. No lo sé si este sea el número de ellos mismos, pero aquí está el otro, que es 888-422-12-2. Acá está otro número, a ver si a ustedes les sirve. Este es el bracito de los wipers. Ahora vamos a proceder a armarlo. Vamos a poner el wiper moderno y de ahí procedimos a instalarlo. Ok, amigos, ya vamos a instalar esto. Una cosa que les quería decir, este que está nuevo viene un poquito abierto aquí. Ciérrenlo con las pinzas para que esto quede justo apretadito ahí
Bueno, ya me pasé, pero esa es la idea, que esto quede justo, porque si no el tornillo que trae es muy frágil y pues va a dar problemas para apretarlo. Ahora lo voy a tener que abrir un poquito más, pero bueno, esa es la idea, amigos. Traten de apretarlo un poco para que esta base quede justa, apretadita allí. Déjenlo aflojo un poquito. Yo creo que ya quedó. Ya tenemos el wiper. Ahora vamos a instalar el brazo allá en el bracito. Ok, amigos, aquí como pueden ver, esto es un tipo seguro, el cual hay que remover una vez que lo instalemos. Ahora el truco aquí, pues bueno, es ponerlo en su lugar y asegurarse que quede en su posición. ¿A qué me refiero con esto? Aquel, como ven, está apagado, está a un promedio de 1 pulgada de despegado de la orilla del empaque del windshield, del parabrisas. Entonces aquí tenemos que hacer más o menos lo mismo, que yo diría que es allí. Ahorita les muestro. Y también, antes de apretarlo, pues lógicamente hay que ir a chequear que esté bien. Lo voy a presentar, voy a poner ese tornillo aquí en su lugar y ahorita vamos a chequear allá. Ok, amigos, ya lo presentamos. Como les había dicho, que allá está un promedio de 1 pulgada despegado del empaque, un promedio de 2 dedos, un poquito menos. Ahora vamos a ver el otro lado, a ver si está igual. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Este está un poquito más. Vamos a ver a la altura de donde se pone. Este tiene un poquito de juego. Bueno, en realidad tiene 2 dedos. Ok, amigos, estamos aquí en el otro lado del camión para chequear y cerciorarnos de que más o menos esté todo en su lugar. Como pueden ver, pues este está más o menos aquí en la altura donde va el wiper. Tenemos 2 dedos y un pedacito. Aquí tenemos 2 dedos y un pedacito, sí, que más o menos está en su lugar. Bueno, amigos, entonces ahora procede a terminar con ese y a seguir con ese también. Bueno, amigos, ya terminamos. Déjenles muestro. En realidad no les mostré el otro lado porque pues prácticamente lo mismo, para no hacer este video tan largo, pero es prácticamente el mismo proceso. Y pues mire, ya quedó. Ya tenemos los 2 brazos nuevos. Ahí como pueden ver, aquí está el brazo nuevo con los wipers modernos marca Rain-X. Puede usar cualquier marca con estos adaptadores. Simplemente que ya eliminas los wipers tipo squeegee
y estos pues son más efectivos, más fácil de encontrar. Y pues bueno, ya quedó todo el sistema. Como les dije, les reitero, acá necesito ponerle unos ¿cómo se puede decir? Unos tornillos de punta de broca por ahora, porque si no, pues voy a tener que desbaratar todo el tablero, que en algún momento eventualmente lo voy a tener que hacer. Ya lo hice de este lado, como vieron en el último video. Pero bueno, amigos, para no hacerles el video tan largo, pues nomás quiero decirles que si te gusta este video, si te sirvió de algo, suscríbete. Como sabes, es gratis y nos ayuda bastante. Muchas gracias de nuevo por sintonizar este humilde canal. Bendiciones para todos y los veo en el que sigue. Hasta la próxima. Peace.